mensaje de hoy lo he titulado Ver para creer. Ver para creer, y ya como ven en la pantalla, el versículo que he seleccionado para poner, para llamar la atención, ¿no?, de todos los que veamos esto, es el versículo donde Tomás dice que no iba a creer en el Señor si no veía si no lo veía resucitado con todos los hoyos de los clavos y todo el costado perforado y todas esas cosas. ¿Okay? Pero antes de entrar ahí, vamos a ver qué dice este capítulo 20. Capítulo 20 de Juan. Vamos a ver qué es lo que sigue narrando Juan en este libro del que ya casi se acaba. Recordemos que quedamos en el capítulo 19, en el momento en que Jesús queda sepultado. Queda sepultado. Ahora, este capítulo 20 empieza ya Juan narrando el primer día de la semana, que fue el domingo, cuando el Señor resucita. Vamos a ver qué es lo que nos narra Juan. De hecho, sería muy bueno también que se leyeran los demás evangelios, que ustedes en su casa pudieran leer los demás relatos de los demás evangelistas, porque hay detalles que no los cuenta Juan, que los cuentan otros evangelistas. ¿Saben? Pero esto que cuenta Juan nos es suficiente para entender lo que está sucediendo. Fíjense. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Ese es, entre paréntesis, Juan, el mismo que narra este libro. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ahora imaginémonos las emociones de María Magdalena. No solo la habían matado a su maestro, sino también que ahora el cadáver no aparecía. Imagínense esto. Reacción de los dos discípulos, Pedro y Juan. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Allá fueron. Que cómo es posible que el cuerpo del Señor no esté. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, las telas con las que habían envuelto el cuerpo de Jesús, ahí estaban dentro del sepulcro. Juan llega primero y no entra, pero sí ve. ¿Verdad? Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pedro siempre decidido, ¿verdad? Con ese carácter decidido, siempre a dar el paso a hacer lo que nadie ha hecho todavía. Bueno, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, todo en perfecto orden. O sea, supuestamente se habían llevado el cuerpo de Jesús, porque ¿cómo más? ¿De qué otra manera no iba a estar el cuerpo ahí? Es que se lo habían llevado, es como único, humanamente podemos explicar eso. ¿Sí? Pero todo estaba en orden. Quizás es raro ver las telas con las que envolvieron un cuerpo en perfecto orden cuando el cuerpo fue robado. Esto no encaja una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, dice, y vio y creyó. Qué interesante. Dice, y vio y creyó. ¿Pero en qué creyó? ¿Qué fue lo que vio y qué fue lo que creyó? A los cristianos de hoy sabemos, pero en ese momento estaba como difícil entender qué fue lo que vio y qué fue lo que creyó, porque miren lo que dice el próximo versículo, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Él, Jesús, ¿verdad? Y volvieron los discípulos a los suyos. O sea que después que Pedro y Juan estuvieron dentro de la tumba, vieron todo lo que había pasado, y salieron, lo que hicieron fue volver a donde los demás discípulos. Vamos a ver poco a poco qué fue lo que creyó Juan. Pero lo que sí sabemos es que no había entendido la Escritura que decía que era necesario que Jesús resucitara. Fíjese, después de Jesús muerto y enterrado, todavía los discípulos no se metían en su cabeza que el Señor iba a resucitar. Y es que Él lo dijo, yo voy a resucitar, según la Escritura. Pero no. Fíjense hasta qué punto nuestros ojos espirituales pueden estar cerrados, predispuestos a una teoría o a una forma de pensar, que aún habiéndonos dicho alguien algo, podemos no verlo, porque es que estamos predispuestos.
Estamos predispuestos. Jesús mismo enseñó todas estas cosas, pero hubo muchas de las cuales ellos se dieron cuenta después del resultado del Señor. Dice, pero María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ya ve la respuesta de María Magdalena. O sea, cuando vio que no estaba el Señor, fue, se lo dijo a los discípulos, allá fueron, qué sé yo, pero ella estaba triste, desconsolada. Y fíjese hasta qué punto estaba desconsolada, que mire lo que sucede. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ahí estaban los 2 ángeles. Claro, cuando vemos en la Biblia lo que sucede cuando a una persona le aparece un ángel, vemos todo tipo de reacciones, pero siempre hay emociones. Siempre la gente se da cuenta de que es un ángel y siempre reacciona o con miedo, o con respeto, o inclusive preguntándose, como María, la mamá de Jesús. Cuando vino el ángel le dijo que iba a quedar embarazada. Antes de decirle eso, dicen los evangelistas, que ella se preguntó por qué era esa visita. Se preguntaba, ¿y esto? ¿Qué será esto? O sea, todo tipo de reacciones hay delante de una visita de un ángel en la Biblia. Sin embargo, ¿qué hizo María Magdalena? Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. No creo que ella se haya dado cuenta que eran 2 ángeles. La verdad, no creo que se haya dado cuenta. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ahí tampoco sabía que era Jesús. Ahora, de esto vamos a hablar más en otro momento porque la verdad, los discípulos mismos tuvieron problemas después de Jesús resucitar, en darse cuenta de que estaban delante de Jesús. Esto es otra cosa ya. No es que María Magdalena no creo que sea que estuviera tan entretenido, tan triste o tan todo, que no se dio cuenta que era Jesús. No creo porque no solo a ella le pasó, sino a los demás discípulos también en algunos casos le pasó. Que no sabían que era el maestro. Hubo un momento en que vamos a leer ya después, que dijeron, que dice Juan, nadie se atrevió a preguntar porque todos sabían que era él, y lo tenían ahí delante. O sea, hay un problema espiritual también al parecer, que él mismo, Jesús, decidió no ser reconocido quizás a la vista de cualquiera. No lo dice Juan, no lo dicen los evangelistas exactamente, pero algo estaba pasando ahí. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. El hortelano, el que cuidaba el lugar. ¿Qué pensó? Que el que cuidaba el lugar se había robado el cuerpo del Señor, o había cooperado quizás de alguna manera en que alguien se lo llevara. De alguna manera ella decía, lo que le dijo fue, si tú sabes dónde está, ayúdame a encontrarlo. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Fíjense cómo de nuevo Juan va traduciendo cosas, ¿verdad? Términos. O sea, lo que le dijo María en arameo, en su idioma, fue Raboni. Y Juan dice en griego, que es el idioma original en que escribe Juan, en griego pone esto, quiere decir maestro, ¿verdad? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este quizás es uno de los versículos de este capítulo más difícil de entender. ¿Por qué? Porque eso de no me toques porque aún no he subido a mi Padre. En realidad yo no sé qué es lo que está... ¿Por qué? ¿Por qué no podía tocar a Jesús? Lo que he leído de las personas que saben más que yo de estas cosas es que no era lo mismo la forma en que Jesús había andado con ellos antes de morir como su maestro terrenal. Claro, también el Señor, ¿verdad? Pero humanamente también había andado con ellos. Y ahora las cosas iban a cambiar. Ya Jesús no iba a ser ese maestro vulnerable al que todos perseguían, sino que ya había resucitado. Y ya las cosas cambiaban en el reino de Dios. Pero a mí en realidad no me satisface completamente esta explicación. Porque lo que está diciendo, lo que yo leo aquí es que había una razón por la cual ella no podía tocarlo. Y esa razón era que todavía él no había ascendido al Padre. No, en realidad no tengo toda la explicación. Pero quizás lo que dicen la mayoría de las personas
va por el camino correcto. Ahora, la segunda parte sí. Él la manda que vaya a donde están los demás hermanos y que les diga que ya está a punto de ascender. De ascender. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estamos todavía en el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ahora, paz a vosotros es un saludo normal en hebreo, en la cultura esa. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem quiere decir eso, paz a vosotros. Claro, puede ser un juego también de palabras, como que porque Jesús ya les había dicho, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Pero tenemos que saber también que esto era no principalmente un deseo de transmitir paz, sino en primera, comunicativamente, en esa cultura, era un saludo. Como mismo aquí decimos buenos días, o buenas tardes, o cómo estás, ellos lo que dicen es Shalom Aleichem, paz a ustedes, les deseo paz. Claro que culturalmente esa paz es muy importante. En esa cultura, ese tipo de deseos de paz son muy importantes. Ahora, fíjense cómo los discípulos dicen que tenían la puerta cerrada, el lugar donde estaban, por miedo a los líderes judíos. ¿Se acuerdan que en la enseñanza pasada hice como una especie de conjetura acerca del miedo que varias personas podían sentir? Bueno, aquí Juan nos explica que en efecto sí tenían miedo. Sí tenían miedo. Tenían miedo porque estaban encerrados, y Juan dice, porque le tenían miedo a los líderes judíos. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, fíjense que le tuvo que mostrar las manos y el costado. Quizás había algo distinto en el cuerpo, en la apariencia de Jesús, que tuvo que mostrarle todas las cosas. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esa era la idea, ¿verdad? Dios Padre envía a su Hijo al mundo a rescatar a la humanidad del pecado. Y así entonces Jesús iba a enviar a sus discípulos, que Él había hecho, a los cuales el Padre les había dado a Él, para que Él los entrenara, pues entonces ahora Él los estaba enviando a ellos a que hicieran ¿qué? Lo mismo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Porque los primeros discípulos fueron enviados por Jesús a hacer la misma obra que Jesús empezó. Y nosotros, 2000 años después, ¿qué tenemos que hacer? Continuar esa misma obra que Jesús empezó, continuaron sus primeros discípulos, después así sucesivamente. Por eso el Evangelio, el trabajo del Evangelio es hacer discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos. No hacer miembros de iglesia, que hagan miembros, que hagan miembros, que hagan miembros. Porque se nos llena esto aquí y resulta que nadie de verdad conoce al Señor y conoce esto. O sea, tenemos a todo el mundo entretenido, todo el mundo está contento, feliz, cómodo, pero en realidad nadie sabe explicar el mensaje del Evangelio. Todos los por qué, los por cuánto, al menos lo básico, porque en realidad no estamos enseñando. Eso no es así. Si queremos que esto continúe, tenemos que aprender de verdad. Porque ¿cómo vamos a agarrar entonces a alguien a quien Dios ya esté quizás tocando y le vamos a decir, oye, eso que te está pasando es que Dios quiere algo contigo? Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonar tus pecados. Porque mira, Jesús vino a morir por ti. Estábamos todos en pecado. Nadie puede salvarse solo, pero Dios mandó a su Hijo. Entonces, ese tipo de mensaje, que es el mensaje del Evangelio, solo podemos transmitirlo cuando lo hemos experimentado. Y los demás también van a poder transmitirlo cuando lo experimenten. Y así es como avanza el reino. El reino no avanza predicando yo solo, ni predicando otros pastores solos, porque seríamos muy pocos, llenando teatros grandísimos de gente. Nada en contra de las iglesias grandes, nada en contra. Pero el problema es que debemos entrenarnos para poder multiplicar el reino.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. Ahora, dos cosas aquí que no, si los interpretamos así como, o sea, según leemos, fuera de contexto y todo, digo, fuera del contexto de otros lugares de la Biblia, puede ser mal interpretado. ¿Por qué? Porque aquí lo que me está diciendo es que Jesús les sopló y que ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero entonces, Hechos capítulo 2, ¿qué es lo que narra Lucas ahí? ¿Qué es lo que narra Lucas? Narra el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez. Entonces, yo lo que me inclino a pensar es que aquí Jesús le da ¿verdad? Le dice, vayan a recibir el Espíritu. Porque en otros evangelios lo que dice es que ellos deben orar y esperar a recibir el Espíritu. Entonces yo me voy por ahí, porque es el consenso de todos los evangelistas. Y también juega perfectamente con lo que dice Lucas, que fue después que recibieron el Evangelio, el Espíritu Santo. Otra cosa, esta facultad que les da el Señor a ellos de perdonar y retener pecados, a quienes ustedes perdonen, yo lo perdono. A quienes ustedes no perdonen, yo no lo perdono. Parece como que muy ritualista esto, y parece que como que los apóstoles son los que tienen la posibilidad de perdonar y retener pecados, y no el Señor. Que el Señor está delegando todo eso en ellos, y no es lo que vemos en el resto de la Biblia. ¿Ah? Siempre el que perdona pecados es el Señor. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que en efecto, lo que vemos en el libro de los Hechos después, es a los apóstoles predicando el Evangelio. Pero ¿qué sucede cuando alguien no se arrepiente? ¿Qué le había dicho Jesús ya que hicieran cuando ellos entraran en un lugar y no quisieran saber nada del Señor? Sí, sacúdense el polvo de los pies y váyanse, que ahí no lo quieren. Ahí no quieren el mensaje del Evangelio. Y Pablo hizo eso en las sinagogas a las cuales él fue, por todo el imperio romano. Él iba a la sinagoga y predicaba el Evangelio. Y si los judíos decían, no, yo no creo, eso es una herejía, no queremos nada de eso. Inclusive querían matar a Pablo muchas veces. ¿Y qué hacía Pablo? Me voy con los gentiles. Me voy con los no judíos. Y los no judíos, cuando le daban el mensaje, se quedaban agradecidos con el Señor. ¿Ah? Así como nosotros. Agradecidos con el Señor porque no éramos parte del pueblo de Dios, pero fuimos injertados. El Señor nos rescató también a nosotros. No solo los judíos, porque Jesús vino a su pueblo primeramente, a los judíos, y se arrepintieron muchos y vinieron muchos a Él, pero también los no judíos hemos venido al Evangelio, y ahora somos un pueblo, donde no hay judío ni gentil, sino que todos somos uno en Cristo. No quiere decir que hayamos cambiado de nacionalidad como ciudadanos, sino que somos espiritualmente el pueblo de Dios ahora, no importa de dónde vengamos. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 24? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, ese encuentro que ellos tuvieron en ese lugar cerrado, donde Jesús se les apareció y les dijo, paz a vosotros, no estaba ahí Tomás. Dídimo quiere decir el gemelo, en griego, el gemelo. ¿No? Ahora, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Ahora, reacción de Tomás. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Vaya, es una afirmación bien clara. Yo, ok, ustedes están diciendo eso, pónganmelo ahí. Si no lo veo y no lo toco, no voy a creer. Bueno, vamos a ver qué podemos decir de eso después. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, esta vez sí estaba. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, se dirigió precisamente a Tomás, el que había dicho que si no veía y tocaba no iba a creer. Recuerden que lo dijo cuando Jesús no estaba. Ahora Jesús se dirige a él y les dice, aunque no estaba Jesús presente, le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado,
y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué cosa? Jesús no estaba presente cuando Tomás dijo eso, pero ya él sabía. Ya Jesús sabía que eso había pasado. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora sí creyó. Ya se cumplieron todas las cosas que él quería. Ahora sí creyó. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es una frase que me decían a mí, que me dijeron a mí mucho tiempo antes de yo creer. Yo dije, no, yo eso no. Si yo no veo, yo no creo. Yo no juego, yo no voy con eso. A mí eso no va conmigo. Eso de estar creyendo sin ver, eso no. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, Hamashiach, o sea, el ungido, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, dos cosas. Estas no son las únicas señales que hizo Jesús. O sea, todas las maravillas que Jesús hizo, todas las sanaciones, multiplicación de comida, controlar el clima, todas esas cosas, lo que está aquí escrito en el libro de Juan no es lo único que él hizo. Eso nos da lugar a decir, ok, vamos a leer los demás evangelios, porque en los demás evangelios vamos a ver otras cosas que él hizo. Pero inclusive en los demás evangelios tampoco está todo. Jesús no fue un predicador, un rabino, que hizo algunas cositas en la tierra de Israel. Jesús fue un rabino que volteó aquello al revés. O sea, Jesús alteró el orden de las cosas, vamos a decir, el status quo. Jesús fue a ese lugar, humanamente hablando, vamos a decir, como un rabino judío, y todo el mundo lo conoció. Todo el mundo supo de él. Las cosas que él hacía, eso se corría la voz, que era una cosa increíble. Él, de verdad, alteró el orden en la mejor, el mejor sentido de la frase. Él alteró el orden religioso de ese lugar. No había manera de que usted no conociera quién era Jesús de Nazaret en ese momento. De hecho, después que resucite y todo, él se le aparece a aquellos dos discípulos en la carretera de Emaús, de un pueblo que a unas pocas millas, y le dice, y él les pregunta que por qué ellos están hablando y preocupados y tristes, y para ver qué decían. Y lo que le dicen es, pero tú no sabes, tú eres el único que no has visto todo lo que ha pasado. El único que hay por todo esto que no ha visto lo que ha pasado eres tú. Y yo, ¿qué ha pasado? Le cuentan, no es que Jesús de Nazaret, un predicador con poder, que se yo, enviado por Dios, lo han matado, qué sé yo. O sea, es como decirle, ok, aquí todo el mundo ha experimentado lo que ha sucedido con este hombre, Jesús, en todo este lugar. Y tú eres el único que no sabes. ¿Dónde tú has estado? Ajá. Es como decimos, ¿en qué planeta tú vives? Que tú no has visto todo lo que ha sucedido. Entonces, dicho esto, no hay razón para nosotros dudar de que todos estos hechos fueron verdad. Porque si nosotros dudamos de que Jesús de verdad resucitó, no tenemos vida eterna. Estamos todavía en pecado, fíjense. Porque sí, su muerte fue para perdón de pecados y su resurrección para vida eterna. Eso tiene efecto en nosotros cuando ponemos la fe en Él, nos arrepentimos de los pecados. Pero si esto no sucedió, así es que nuestra fe se basa en un hecho histórico. ¿Qué le parece? Nuestra fe no es una cosa etérea, así, ay, no. Es que es fe en un hecho, en una cosa que pasó. No a cualquiera, al Hijo de Dios. Entonces, de hecho, dice que estas cosas que están aquí escritas se han escrito para eso. No es como si Juan estuviera diciendo, no es necesario que yo escriba todo lo que sucedió, porque con esto que está escrito, y ustedes tienen de sobra para creer, que es mi objetivo. Y ese es el objetivo del libro de Juan. Él habla después de eso de nuevo. Próximo capítulo. El objetivo es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, o sea, para que al creer, tengáis vida en su nombre. Esa construcción para que creyendo, ese gerundio,
en griego se puede traducir al español también, cuando crean, cuando creáis, tendréis vida en su nombre. ¿No? Sí. Ahora, ya que hemos leído y hemos visto más o menos qué es lo que está diciendo Juan, y tenemos ya todo el panorama del capítulo, vamos a enfocarnos en lo que dice Tomás, en lo que le dice Jesús a Tomás, en lo que dice Tomás acerca de Jesús. Porque hay una filosofía en el mundo que dice ver para creer. Ese era yo mismo, ¿saben? Si yo no veía, yo no creía nada. Yo me pensaba que yo era el tipo más inteligente de este mundo, porque no, hay que convencerme, hay que ponerme los hechos ahí, mira, todo tiene que estar ahí. Porque si yo no veo, yo no voy a ser tan tonto de estar creyendo cualquier cosa que me dicen. Bueno, quizás porque el mundo, hay tanto pecado en el mundo hoy, y la gente trata de engañarse tanto los unos a los otros, que uno, humanamente hablando, es verdad que uno ha adoptado esa filosofía. Yo no, yo tengo que ver las cosas. De hecho, hoy por hoy todo es a golpe de contrato. Todo usted firma, usted ve, usted comprueba, porque si no, usted no cree que las cosas son como dice la gente. Ahora, si usted trae eso a la fe cristiana, al concepto de iglesia que el Señor define en su palabra, a la forma en que nosotros recibimos al Señor y perseveramos en el Señor, entonces usted no va a tener éxito. Y perdón por utilizar la palabra éxito, porque puede querer decir muchísimas cosas en la cultura de hoy, pero el éxito simplemente es estar alineado con el Señor. Espiritualmente, el éxito con el Señor significa estar alineado con Él. Y si usted traspola, si usted traslada esta forma de pensar del mundo a la iglesia, a su fe, usted no va a terminar no teniendo fe. No teniendo fe. ¿Por qué? Porque eso de ver para creer no es como Dios ha diseñado que nosotros recibamos a Cristo, ni que andemos tampoco en Cristo, perseveremos en Él y finalmente pasemos a su gloria cuando partamos de este mundo. No es esa manera la que ha diseñado el Señor. Y fíjese, hay 3 razones por las que este dicho no es válido. ¿No? Una razón por la que este dicho no es válido es que le pone condición a Dios. A Dios no podemos ponerle condiciones. ¿Ah? Usted no le puede decir a Dios, ni yo tampoco. Dios, yo no voy a creer, yo no voy a hacer tal cosa que tú quieres que yo haga supuestamente, pero fíjate, te voy a decir cuáles son las condiciones para yo hacer lo que tú dices. Y ahí empieza a enumerar usted, mira, tienes que darme esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Ves? Entonces, quizá yo lo hago. Evidentemente, si hacemos eso, no sabemos quién es el Señor. El Señor fue el que hizo todo, el que sostiene todo, el que tiene todo bajo control. O sea, es imposible, no tiene lógica que uno se dirija en ese tono al creador y sustentador de todas las cosas. Eso no es así. Mira lo que dice Tomás. Por eso es que Jesús lo reprende. Le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Mira lo que dice, versículo 25. 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, Él les dijo, si no viere en sus manos y metiere mi dedo y metiere mi mano en su costado, no creeré. Si no esto, si no lo otro y si no aquello, no creo. ¿Qué cosa es eso? Condiciones. Son condiciones. Si Dios quiere que yo crea que Jesús de verdad resucitó, o que me lo ponga delante y que me enseñe las manos y el costado perforado, que yo pueda meter mi dedo ahí, mira, ahí, que yo pueda tocar. Si no toco, no creo. Tremendo eso, ¿verdad? Tremendo. Fracaso total, espiritualmente. Fracaso. Usted y yo fracasamos si le decimos eso al Señor. Si le ponemos condiciones de esa manera. Fracaso total. Fíjese, esta no es la única razón por la cual ver para creer no es factible en la fe cristiana. Segunda razón, este dicho nos hace incrédulos delante de Dios. Nos hace incrédulos. Dice el versículo 27. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, Tomás, si tú sigues con esa filosofía de ver para creer, tú eres incrédulo. Ahora, aquí te digo lo que debes hacer. Cambia tu filosofía, no seas incrédulo, porque hasta ahora lo que has mostrado es incredulidad.
Hasta ahora lo que has mostrado es incredulidad. Cambia esa filosofía y sé creyente. O sea, el testimonio que te dieron tus hermanos, créelo, Tomás. Ya no, porque ya era demasiado tarde. Ya Jesús, como que por misericordia, digo yo, es mi comentario, es mi opinión, por misericordia el Señor accedió a lo que dijo Tomás, a las condiciones, vamos a decir, que le puso. Pero no está obligado, entendemos que Dios no está obligado a acceder a todos nuestros caprichos, a todas nuestras exigencias. Es que si no esto, y si no lo otro, y si no lo otro, no, Él no está obligado a hacer eso. Cada cual tiene su relación con Él. Y Dios sabrá qué hacer con cada uno de nosotros. Pero por regla general, sepamos que Él no está obligado. Lo hizo con Tomás, ok. Pero no se acostumbra a eso. No se acostumbra a eso. ¿Ah? Seamos creyentes, no incrédulos. Quiere decir que la filosofía de ver para creer nos hace incrédulos delante del Señor, porque no es así como Él quiere que nos conduzcamos. Ahora, no solo incrédulos, sino también, no solo que nos haga incrédulos, sino también que este dicho nos quita la bendición de Dios. Dígase la bendición del perdón de pecados y la vida eterna. Versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Ahora dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, la bendición, los bienaventurados, los que tienen la bendición, son los que no vieron y creyeron. Quiere decir que si yo decido no creer hasta que vea, no tengo esa bendición. Eso me quita mi bendición que el Señor me quiere dar. Si yo me están dando el testimonio ahí, mira, Jesús, esto es lo que dice la palabra de Dios, todos los pasos, perdón de pecado, vida eterna. Él vino, salió de Dios, Hijo de Dios, unigénito, Dios en la carne, fue crucificado por los pecados tuyos y míos, que nosotros no podíamos pagar. Todo el plan de salvación bien puesto, bien explicado. Y él, no, pero es que yo no lo he visto. ¿Qué problema es eso? Estamos negando la bendición del Señor. Sí, yo sé que tú dices que Dios me quiere bendecir dándome vida eterna, perdón de pecado. No. Sí, es que no puedo verlo, lo siento. Imagínense. Esa filosofía de ver para creer se está metiendo con nuestro destino eterno. ¿Dónde vamos a terminar nosotros? ¿Vamos a terminar en la presencia de Dios cuando nos vayamos de este mundo? ¿O vamos a terminar aislados completamente para siempre de la presencia de Dios? En el lugar que le llamamos infierno. ¿Dónde vamos a terminar? Pero eso lo decidimos hoy, aquí, por el poder de Dios, no porque nosotros somos más inteligentes que nadie. Pero tenemos que dar el paso de fe también. Ahora, por eso es que Pablo dice que hay que cambiar la forma de pensar. Lo que estamos hablando antes de empezar, que tenemos que cambiar la forma de pensar. Porque cuando uno tiene una filosofía de este tipo, de ver para creer, inclusive dándole todas las razones a usted, inclusive buscándole datos históricos que prueban que Jesús sí existió, todo, inclusive cosas extrabíblicas, inclusive. Hay gente que dice, no, pero yo no creo. Y no creo. Claro que no cree. Es que la filosofía de usted lo está cegando espiritualmente ya. Por eso, cuando venimos al Señor, tenemos que cambiar la mente. Y Él lo hace. Él nos da la mente de Cristo. No que seamos igual a Cristo, porque vamos a ser parecidos a Cristo cuando estemos con Él ya. Pero ahora nos da una nueva forma, una nueva óptica, nueva forma de mirar la vida. Nos da ojos espirituales, nos da un corazón de carne, en vez del corazón de piedra que teníamos antes. Eso hace con nosotros el Señor. Pero hay que dar el paso de fe. Hay que dejarse tratar por el Señor. Es lo que le va a decir todos los pastores, de verdad le van a decir, déjese tratar por el Señor. Que no le ponga resistencia al Señor. Por eso el autor de los Hebreos dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. No endurezcan su corazón. ¿Por qué? Porque la fe no es de ver para creer. No es así como Dios lo diseñó. De hecho, el autor de Hebreos también dice, en Hebreos 11:39, que la fe, que la fe verdadera, la definición de la fe verdadera, no es
Perdón, empieza desde el principio del libro de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la bendición de lo que no se... La convicción de lo que no se ve. ¿Ah? Empieza por el principio de Hebreos 11, ¿verdad? De Hebreos 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ahí empieza en el capítulo 11, que le llaman el Salón de la Fe. El Salón de la Fe porque están todas las personas del Antiguo Testamento, una buena lista, no todos, pero algunos de los que por fe obtuvieron la bendición del Señor, porque creyeron en lo que el Señor estaba diciendo y dieron el paso de fe, sin ver, dijeron, ok, si el Señor lo dice, yo lo creo. Entonces, después de dar toda la lista y todas las explicaciones, dice el versículo 39, como había dicho anteriormente, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, sí, mediante la fe, tuvieron el testimonio de que eran rectos delante de Dios, ¿verdad? Porque le creyeron a Dios, como Abraham, que le creyó y le fue contado por justicia. Dice, no recibieron lo prometido. O sea, la promesa de la vida eterna, la promesa de ver al Señor, de ver a Jesús, de estar con Él, no, todavía estas personas del Antiguo Testamento no la tenían. Ellos obedecieron al Señor, ellos dieron el paso de fe y le creyeron a Dios, pero ellos no vieron en realidad toda la promesa que les tenía hecha Dios. Así que, una vez más, en toda la Biblia usted va a ver esto. Va a ver que ver para creer no es la filosofía correcta. No es. Así es que dejamos el capítulo, dejamos el libro de Juan en la parte donde el Señor, Juan narra las apariciones, estas dos apariciones de Jesús, y nos deja a Juan convencidos ya de que lo que hizo Tomás no fue aprobado por el Señor. Ahora, no quiero tampoco, como decimos, echarle tierra al apóstol Tomás, porque Tomás fue utilizado grandemente por el Señor. ¿Ah? Sabemos que fue al territorio de la India y ahí tuvo gran ministerio, increíble. Todavía se recuerda a Tomás en ese lugar. ¿Ah? Pero lo que estoy diciendo es que esta actitud de este momento no es la correcta. No es la correcta. Entonces, ver para creer no es la forma correcta. Así que más bien creamos, seamos bienaventurados y creamos sin ver. ¿Vale? Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tú nos has dado la fe, Señor. Tú nos has dado la fe para creer en tu Hijo Jesús, en su muerte, en su resurrección, aún en su vida, que es su existencia. Tú nos has dado la fe para creer sin haberlo visto. Señor, es como Juan. Juan entró a la tumba y Juan vio y creyó, dice, sin haberlo visto resucitado, pero creyó porque recordó la Escritura. Él tenía que resucitar. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe, no solo para las personas que aún no son salvas, que no están contigo, Señor, sino que también los que estamos contigo. Ayúdanos a caminar por fe, porque no es por vista que caminamos, sino por fe. Este andar contigo, Señor, no es porque veamos las cosas, sino porque tú lo has dicho y nosotros te creemos, Señor. No creemos a cualquiera, creemos al Creador y sustentador del universo, al Dios que tanto nos amó, que mandó a su propio Hijo a morir por nosotros, cuando todavía éramos enemigos suyos. Así es que ayúdanos, Padre, que sea tu Espíritu convenciéndonos de todas estas cosas y que podamos recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Los que no lo han recibido y los que lo hemos recibido, Señor, que tengamos la fuerza, que tengamos la sabiduría, todo lo necesario, Señor, para seguir perseverando en ti y ser utilizados por ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias. Amén.